¿Alguna vez has entrado a una iglesia y sentido algo que simplemente no estaba bien? No podrías explicarlo. La alabanza sonaba fuerte, el edificio estaba lleno y todas las publicaciones se veían impecables, pero el temor y el control, hay algo que simplemente no estaba bien. Y lo sientes en la atmósfera. La gente susurra en lugar de orar. Los líderes caminan sobre cáscaras de huevo. Y la verdad de Dios es gestionada y sanitizada. Y esta corrección que la gente da allí es tóxica. Así que voy a hacerte algunas preguntas hoy que harán que algunos de ustedes se sientan incómodos. Y eso es, ¿está Jezabel pastoreando esa iglesia? Y no me refiero a un pastor cuyo nombre literal es Jezabel, sino que hablo de un espíritu de manipulación, espíritu de control, de intimidación y de autoridad falsa que Jesús mismo confrontó en el libro de Apocalipsis. Así que antes de que continuemos, este no es un mensaje para que tú etiquetes a tu pastor como Jezabel solo porque estás ofendido con él, ni es algo que se use para el cuchicheo. Esto es para traer discernimiento, liberación y yo creo restaurar la pureza en la casa de Dios. Voy a compartir con ustedes 3 señales de por qué un espíritu de Jezabel está dirigiendo una iglesia en particular. Y luego voy a darte alguna respuesta práctica y también bíblica. Lo vemos en la iglesia, en el libro de Apocalipsis, donde dice que toleras a esa mujer, Jezabel, que dice, que profetiza. Nota que ella se llama a sí misma algo. Es una autoridad autoproclamada. Este es el problema para la iglesia que lo tolera. Significa que hay otros líderes que están permitiendo eso y tienen miedo de confrontarlo. Jezabel está en la escritura ligada al control, manipulación, seducción, intimidación y también a matar a las voces proféticas. Es un espíritu que odia la rendición de cuentas y teme que la verdad sea confrontada. Aquí hay 3 señales principales a observar si un espíritu jezabélico dirige la iglesia. Esto no significa necesariamente que Jezabel sea el pastor, pero a veces ese espíritu controla al pastor y al liderazgo, porque recuerda, Jesús confrontó a los líderes en la iglesia que lo toleran, aquellos que permitieron estar bajo la influencia de esa mujer. Pero ese espíritu podría también estar dentro de un hombre. La primera señal es cuando el control se disfraza de cuidado. En la iglesia sana, el liderazgo se trata de servicio. Un pastor que guía, alimenta y protege a su equipo para la obra del ministerio. En una iglesia dirigida por Jezabel, el liderazgo se convierte en control, pero se hace pasar por cuidado. Así que así es más o menos como se verá. La gente no podría tomar decisiones sin permiso. A los miembros se les hace sentir culpables utilizando lenguaje espiritual como si te vas, estás dejando a Dios. Cualquier pregunta es vista como rebelión. La lealtad a una persona en autoridad o a una persona con talento, con dones, es más importante que tu lealtad a Cristo. Si tienes algún límite, eres penalizado. Y si tienes alguna privacidad, es violada y se desaconseja. Escucharás frases como, no toquen a mis ungidos, y se usa como un escudo contra la rendición de cuentas. Hay un punto en este versículo si lo tomas en contexto. Escucharás frases como, estás fuera de cobertura, para mantenerte temeroso o con miedo de salir de la iglesia e ir a una iglesia diferente porque te saldrás de la cobertura. Estás deshonrando al liderazgo y esto se usa para silenciar preocupaciones o preguntas legítimas. Permíteme decir esto claramente. La autoridad espiritual piadosa ayuda a la gente, fortalece a la gente. Jezabel, en cambio, controla, debilita y hace que la gente se encoja. El pastor debería hacer que la iglesia crezca. Ahora, un controlador hace que la gente se encoja de miedo. Así que esta es una pregunta que debes hacerte. ¿Se siente la gente en esta iglesia libre para obedecer a Dios o están aterrorizados de desagradar a una persona? Deja que eso se asiente. Voy a decirlo de nuevo. ¿Se siente la gente en esta iglesia libre para obedecer a Dios o están aterrorizados de desagradar a una persona? Esa es una gran pregunta de diagnóstico sobre si Jezabel dirige la iglesia o si la dirige un pastor que tiene un corazón de pastor realmente. La segunda señal. La marca es santa, pero la verdad es peligrosa. A lo que me refiero con esto es que en una iglesia guiada por el Espíritu, la verdad es amada.
incluso cuando la verdad es difícil de tragar. La corrección es normal, el arrepentimiento es celebrado. Ahora, en cambio, en una iglesia dirigida por Jezabel, en realidad todo se trata de la imagen, se trata de la marca que es santa, no la verdad. Se ve algo así. Los problemas reales se encubren para proteger al ministerio. Las personas que plantean preocupaciones son etiquetadas como amargadas, divisivas y peligrosas. Los pecados se ignoran porque la persona es útil, está conectada a un donante o es un donante. La iglesia pone más énfasis en la apariencia frente a la santidad y la justicia. Esto es enorme. A Jezabel no le importa la iglesia. Jezabel tiene miedo de la exposición. Así que lo que sucede, en el momento en que priorizas la apariencia del pecado y tu imagen, la voz profética, la voz de Dios en esa iglesia es expulsada. Los intercesores, guerreros de oración, se quedan en silencio. Cualquiera con discernimiento, cualquiera conectado con el Dios real, es tratado como un problema. Así que la pregunta que quieres hacer es esta. Cuando alguien dice la verdad en esta iglesia con humildad, ¿los líderes lo investigan con integridad o atacan inmediatamente a la persona para evitar abordar el problema? Jesús, recuerda, le dijo a la iglesia en Apocalipsis, estás tolerando a esta mujer. La estrategia de Jezabel es simple. Si puede desacreditar al mensajero, entonces el mensaje no tiene que confrontarla a ella o cualquier problema con que ella esté lidiando. Así que siempre hay desacreditar a los mensajeros. Eso es lo que Jezabel hizo en el Antiguo Testamento. Intentó matar a los mensajeros de Dios. ¿Y por qué? Porque en realidad la estaban exponiendo el pecado, la injusticia. Y para ella todo se trata de apariencia, todo se trata de la marca, todo se trata de imagen. Tenemos que tener mucho cuidado de no vivir para la imagen, no vivir para la apariencia, sino vivir para el Señor, vivir para la justicia, vivir para la santidad y no encubrir cosas que necesitan ser tratadas, no ocultar cosas, a menos que sea la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones y ocultar cosas como quizás sí dar en privado o ayunar en privado o la oración privada. La señal número 3 es cuando la manipulación y la intimidación se vuelven espirituales. Esta es la señal más oscura de que Jezabel está dirigiendo la iglesia. Es probablemente la más sutil también. En la iglesia sana, el Espíritu Santo convence a la gente. Los líderes persuaden a la gente con las Escrituras y la gente obedece por fe y amor a Dios. En una iglesia influenciada por Jezabel, la gente se mueve por miedo. Hay una presión constante, culpa y de hecho amenazas. ¿Y por qué la gente cae en eso? Es porque la intimidación se espiritualiza. Así que se verá como, si no haces esto, Dios te juzgará. Si no te sometes a mí, eres rebelde. Dios me dijo que se supone que deberías... Llena el espacio. Se usa como una ventaja. Avergonzar públicamente desde el escenario o de la plataforma en círculos cerrados de liderazgo. Arrebatos emocionales usados para controlar la sala. Y las personas son castigadas relacionalmente, es decir, son ignoradas, excluidas, aisladas, a menos que cumplan. No porque haya consecuencias por los pecados de las personas, sino porque hay consecuencias por decir la verdad. Hay consecuencias por defender a Dios. Jezabel no puede liderar por un carácter piadoso, así que liderará por el control y la presión. Si Jezabel no puede ganar tu corazón, te dominará. Cuando el espíritu de Jezabel está operando, la atmósfera se siente como ansiedad, confusión, conflicto constante detrás de escena y una cultura del sí, donde nadie es realmente honesto. No hay disposición para lo incómodo, no hay vulnerabilidad ni transparencia. Para que Jezabel dirija a la iglesia, necesita un liderazgo del tipo de Ahab, pasivo, que evite el conflicto, y gente que permita la manipulación, porque confrontar es demasiado inconveniente y costoso. Jezabel no puede tener éxito sin Ahab. El control de Jezabel solo es posible gracias a la tolerancia de
Ahab. Recuerda quién confrontó Jesús en el libro de Apocalipsis. En realidad no fue a Jezabel, confrontó a los líderes pasivos que evitan el conflicto y el liderazgo de Ahab, que permitió eso, que tenían demasiado miedo, porque esta Jezabel ocupa una posición. Estaba conectada con familiares, era una gran diezmante, tenía grandes dones y así sucesivamente. Como pastor, he lidiado con eso, donde ves cosas en la iglesia que sabes que están mal y tienes miedo. El miedo entra y es realmente ese espíritu de Jezabel el que quiere controlar. Y recuerdo que tuve que tomar decisiones muy duras, conversaciones muy difíciles para remover a ciertas personas de liderazgo que estaban viviendo en pecado, que estaban haciendo cosas que eran desagradables para el Señor, pero eran demasiado poderosos. Estos líderes eran demasiado visibles. ¿Qué pensará la gente? Algunos de estos líderes decían cosas como, si me quitas, la iglesia colapsará. Así que querían quedarse en el poder, querían quedarse en su posición, en su pecado impenitente, y jugaron a la manipulación. Y recuerdo que, ya sabes, en los últimos, diría, 4 años, tuve que pasar por eso, de apartar a algunas personas, darles un descanso del ministerio, y fue doloroso. Y a veces perdí gente, se fueron de la iglesia, y algunas personas hicieron un gran, ya sabes, drama, y muchas de esas personas, el Señor eventualmente trabajó en ellas, se arrepintieron y regresaron, pero regresaron quebrantados, como el hijo pródigo, ya sabes, hazme un siervo, quiero servir en esta casa. Gracias por valorar la justicia y la santidad más de lo que valoraste mi don. Gracias por no tener miedo de señalar el pecado y por no ponerme en ese plástico de burbujas y no tolerar lo que yo estaba haciendo, porque yo estaba destruyendo a mi familia y a mí mismo. Gracias por no ser pasivo. Gracias por no ser alguien que evita el conflicto. Es muy, muy difícil de hacer. Los pastores, si no caen bajo el hechizo de Jezabel, usualmente caen bajo el hechizo de Ahab. Así que ora por tus pastores y por tus líderes. Entonces, ¿qué haces si vienes a la iglesia y estás notando, oye, esta iglesia está dirigida por Jezabel? Bueno, número 1, no te conviertas en un Jezabel peleando contra Jezabel. El chisme, la calumnia y la rebelión, estoy exponiendo a todos, el orgullo, vas a ser igual que Jezabel también. Así que tienes que tener mucho cuidado para no convertirte en Jezabel peleando contra Jezabel. Mantente limpio, puro, no reacciones, responde a Dios. Número 2, tienes que orar por valentía y pedir por discernimiento, porque muchas veces lo que sucede es que tienes que tener cuidado para que no sean tus preferencias, no tu prejuicio el que esté enturbiando el agua. Pero tienes que pedirle al Señor, decirle, Señor, muéstrame lo que está pasando aquí y cuál es realmente mi tarea aquí. Sabes, mientras Elías confrontó a los profetas de Baal, fue realmente Jehú quien derribó a Jezabel. Así que, ¿cuál es tu papel en esto? ¿A qué eres llamado a hacer aquí? Solo porque viste el problema, ¿eres tú el ungido para lidiar con ello? Pídele al Señor discernimiento y luego también vas a tener que practicar la valentía. Lo tercero es que vas a tener que seguir los principios de Mateo 18 cuando sea posible. Tratar con Jezabel no siempre es posible. Eso significa que si estás directamente involucrado con la situación, comienza en privado. Luego, cuando escale e involucres a otras personas, tienes que hacerlo con humildad. Tienes que presentar hechos y tienes que tener el deseo de que si la persona se arrepiente, haya restauración. Cuarta cosa que tienes que tener en cuenta es si el liderazgo rechaza la rendición de cuentas y está siendo abusado espiritualmente, manipulado, tienes que irte en paz. No tienes que quedarte en el sistema o en un lugar que está aplastando tu alma. Irte sin deshonra es posible. Puedes bendecir a esas personas, perdonarlas y aún así alejarte. No dejes que la gente te mienta diciendo que ahora vas a tener una maldición en tu vida porque te estás alejando de la iglesia. La iglesia no es un cártel. Puedes irte de esa iglesia y unirte a otra y seguirás siendo parte de la familia de Dios. La quinta cosa que debes tener en cuenta, y esto es para líderes, si eres un líder, tienes que dejar de tolerar a Jezabel. Jesús no reprendió a toda la iglesia por ser débil en un talento o un don. Los reprendió por tolerar a Jezabel. A veces, el avance en la iglesia no tiene que ver con un nuevo líder de alabanza, un edificio nuevo, ni siquiera de una gracia fresca. Vienen de un líder diciendo esto se detiene hoy. Así que voy a cerrar con esto. Si ves una de estas señales y golpean tu espíritu, quiero que hagas 3 cosas. Pídele a Dios que purifique tu corazón, porque el discernimiento sin amor de Dios y la pureza en tu corazón es de hecho bastante distractor.
y podría destruirte sin amor. En segundo lugar, ora por la iglesia y el liderazgo. Dios puede sanar lo que Jezabel tocó. Dios puede elevar a los líderes a un nivel de valentía y hacer lo necesario, incluso cuando sea difícil. Y siempre defiende la verdad con amor. Con amor, pero con deneudo. Con delicadeza, pero bíblicamente. Siempre defiende la verdad. Si eres un pastor mirándome, no construyas un ministerio donde la gente te tema. Construye una casa donde la gente tema al Señor. Si esta enseñanza te ayudó, oye, comparte esto con alguien que necesite escucharlo. Suscríbete para más enseñanzas de guerra espiritual y cosas de la iglesia. Y comenta abajo, Señor, limpia tu casa, porque Jesús regresará por una novia, no por una organización manipulada, sino por una iglesia pura, una iglesia libre y una iglesia santa. Así que Dios te bendiga, y si Jezabel está pastoreando tu iglesia, deja de tolerarlo. O dejas la iglesia o la confrontas. Dios está de tu lado. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Espero que este video te haya ayudado a crecer en tu camino con Dios. Imagina multiplicar ese impacto a través del mundo. A través de este ministerio hemos discipulado a más de 160,000 estudiantes a través de nuestra escuela en línea, creando más de 60 planes de lectura que más de 2 millones de personas ya han completado y publicado recursos en 18 idiomas. Pero nuestro corazón es más grande que el contenido. Estamos alimentando huérfanos, construyendo hogares y asociándonos con ministerios en las primeras líneas del Evangelio. ¿Considerarías convertirte en un socio mensual? Cada dólar ayuda a alcanzar, enseñar y cuidar a más personas. Haz clic en el enlace de abajo para volverte parte de este movimiento. Gracias.